Hallelujah, hallelujah. Lift up your voice and sing. Now is the time to worship the Lord. We must join our hearts. Bendiga, como dijo Diego, mi nombre es Juan Olivera, pastor de la Iglesia Bautista Lanca, ahí cerca del Nuevo Centro, y ya conocen a parte del grupo de jóvenes y del grupo de alabanza que nuevamente nos dan la oportunidad y el privilegio para nosotros de acompañarles. Gracias a Dios conozco a unos cuantos de acá, compañeros de otras áreas, de congresos, de seminarios, de diferentes lugares donde hemos participado, así que es lindo compartir con el pueblo de Dios. ¿A usted no le da gusto cuando va a otro lugar y encuentra caras conocidas? Cuando comparte espacios, comparte historias, comparte encuentros, comparte diferentes situaciones. Eso alegra nuestro corazón. Y allá también hay una tribuna en el fondo terrible del campamento adolescente que también sufrimos, no participamos, sufrimos con ellos. Es un gozo realmente estar con ustedes en este tiempo y reciban los saludos de la iglesia que hoy de mañana anunciamos. Nosotros tenemos el culto en la mañana y anunciamos que íbamos a estar con ustedes, así que mandan los saludos. Ya dije mi nombre, mi esposa es Estela, aquí que me acompaña. Tengo 2 hijos, Renzo de 8 y Felipe de 3. El más grande quería venir porque quería participar de la escuela dominical. Me preguntó, ¿hay escuela dominical? Sí, hay escuela, pero lo mandamos con la abuela, ya se quedó con la abuela. Pobre, ¿no? Se quedaban comiendo galletitas, chocolatadas. ¿Vio cómo son las abuelas, no? Todo lo que no pueden, ellas se las dan. Ahí comen las galletitas de chocolate, todo. Cuando nosotros llegamos a las 10 de la noche, tienen una pasión dentro suyo, producto del azúcar, que bueno, vamos a ver a qué hora se van a dormir hoy. Pero bien, ¿le gustó la última canción que cantamos? Fuerte, ¿no? Fuerte lo que esa canción expresa. Fuerte lo que esa canción, a través de esa letra, nos lleva a meditar y a reflexionar en nuestra vida espiritual. No sé por qué, pero muchas veces en nuestra vida de fe parece que vamos perdiendo el rumbo y nos preguntamos cuál es la razón de nuestra fe, qué es lo que valida nuestra fe, dónde estamos parados. ¿No? ¿Usted no le pasa eso o yo simplemente a veces ando con dudas existenciales? Nos cuestionamos, ¿de qué se basa mi fe? ¿Por qué voy a la iglesia? ¿No se preguntó usted un día por qué voy a la iglesia? Si mi cama está tan calentita, si el partido está tan bueno, si la comida con los amigos está tan entretenida, ¿por qué dejo todo y salgo como un loco a encerrarme entre 4 paredes y a cantar y a levantar las manos y a escuchar a alguien que habla allí adelante de parte de Dios? Nos preguntamos si está bien que reflexionemos, porque muchas veces en nuestra vida nos volvemos como autómatas y ejercemos cierta práctica en que en algún momento perdemos el sentido de por qué lo estamos haciendo. Y si hay algo que la palabra de Dios no nos refleja para nada, es que Dios no busca soldaditos de plomo que marchen unos atrás del otro sin saber por qué lo hacen. Dios, si usted busca en la palabra de Dios, es un Dios reflexivo, que busca la reflexión de aquellos que le siguen, que busca el cuestionamiento. Entonces usted encuentra a lo largo de toda la palabra de Dios personas que reflexionan y le preguntan a Dios y se atreven a preguntarle a Dios y a cuestionar: ¿por qué, Señor, pasa esto? ¿Por qué no hiciste tal cosa? Si tú hubieras estado, Jesús, esto no hubiera pasado. Y cuestionan dónde estaba Jesús cuando yo más lo necesité. Y si aparecen en la palabra de Dios, si Dios los permite, es también una buena oportunidad e incentivo para que nosotros también nos preguntemos: ¿por qué estamos acá? ¿Realmente Jesús es suficiente? ¿O mi vida espiritual responde a la tradición? ¿O mi vida espiritual responde a una liturgia plasmada de antigüedad, que no tiene olor a fresco, que no tiene olor a nuevo de lo que Dios va hablando y haciendo en nuestras vidas? Yo le voy a invitar a que usted me acompañe a leer en un libro que a mí me apasiona mucho, que es el libro de Colosenses. El libro de Colosenses. Todos tenemos nuestros predilectos. A mí me gusta mucho Pablo. En el Nuevo Testamento me identifico, me gusta ver allí la vida de Pablo y todo su caminar. Y después tenemos varios. ¿Cuál es el libro preferido suyo de la Biblia?
¿Cuál es su libro allí que usted dice, ese libro a mí me puede? Llego una y otra vez y Dios allí me habla a través de ese libro. ¿Qué libros tiene como preferidos? Isaías, como a voz de coro salió, ¿no? Muchos tenemos como Isaías. Hay un versículo tremendo en Isaías que dice 54, Señor, hablo palabras al necesitado, Señor, porque tú de mañana me despiertas y hablas a mi oído. Hay versículos en Isaías que son tremendos. ¿Qué otro libro más? A usted le apasiona, le encanta, guay, busca otra vez ese libro. ¿Qué otro libro tiene allí como predilecto? Jeremías, bien, allí el profeta que se lamentaba pero tenía con qué. ¿Qué más? ¿Qué otro libro? ¿Cuál? No, ustedes no pueden hablar, son los invitados, la gente de acá. Paula dice Timoteo, bien, Timoteo, lindo el libro para el discipulado. Álvaro. Filipenses, qué tremendo libro, es verdad. ¿Y escritores? ¿Escritores bíblicos? ¿Cuál es uno que usted se identifica? ¿Qué escritor bíblico usted dice? Alexis, ¿vos querés decir uno? Pablo, acá caemos todos así como ficheros, ¿no? ¿Qué otro escritor? A usted le gusta mucho. Pedro, sí, por favor, qué cartas tiene Pedro, ¿no? Que hablan allí de su vida con Cristo. Alguien dijo Santiago por acá. Bien, una fe práctica nos anima ahí Santiago. Es lindo identificarnos con la palabra de Dios, es lindo apasionarnos con la palabra de Dios y que una y otra vez nos cautive. No sé si acá hay cristianos de 10, de 20, de 30, de 40 años. Yo tengo en la fe, tengo 33 y tengo más o menos, voy a la iglesia de los 5 años y mi oración es, Señor, que tu palabra siempre me apasione, que yo pueda ir y pueda encontrar algo nuevo todos los días, o al menos que Dios me lo permita. El libro de Colosenses, volvamos otra vez, perdón que me fui por allí. El libro de Colosenses es un libro que escribe Pablo para animar y exhortar a la iglesia. Sabe que la iglesia de Colosas no fue una iglesia levantada por Pablo. Pablo no levantó la iglesia en la ciudad de Colosas, sino que fue Epafras, ¿no? Epafras que sí escuchó de Cristo cuando estaba en la ciudad de Éfeso. El tercer viaje misionero de Pablo, predicando el Evangelio, levantan nuevas generaciones y allí estaba Epafras. Epafras vuelve a su ciudad y allí predica el Evangelio. Entonces, después de años, vamos a encontrar que dice allí Pablo, ustedes tienen en la iglesia a Epafras, un fiel siervo de Cristo, ¿no? Pero Epafras, después de muchos años, va a Roma, donde Pablo estaba encarcelado. Piense que ya son los últimos años de Pablo, ¿no? Más de 60 años. En sus últimos tiempos llega Epafras a contarle a Pablo que en la iglesia había problemas. En todas las iglesias parece que hay problemas. ¿Acá en la iglesia de Carrasco hay problemas también? Para nada. Tenemos problemas con el aire que nos cuesta regular, hace frío, hace calor. Pero más allá de ese problema, ya tenemos, no, es una cosa extrañísima. Aparte vi una torta ya de merengue, que ¿quién puede tener problemas con una torta de esa esperándonos, no? Yo creo que usted está pensando que ojalá la prédica esté tan buena como la torta. Esperemos que sea posible. Diego, ¿la hiciste vos a la torta o no? ¿La hiciste vos a la torta o no? Muchas gracias, Diego. Entonces Pablo le escribe a la iglesia de Colosas porque Epafras llegó con el cuento, ¿no? Llegó con la historia y la preocupación en su corazón. No era que Epafras era chusma, ¿no? Que usted dice, no, fue a contar ahí, a hablar al oído de Pablo. No, Epafras, como amante allí de la iglesia de Cristo en la ciudad de Colosas, le preocupaban ciertas cosas que pasaban en la iglesia de Colosas. Entonces, como buen discípulo, va a su maestro buscando orientación, porque Epafras quería ser útil en las manos de Dios. Entonces Pablo allí escribe esta carta para animar a la iglesia, porque en algún punto la iglesia se desvió. El creyente perdió el rumbo, empezó a creer en fábulas extrañas, y historias raras y cosas de ángeles y a desviarse de a poquito, y entonces dice Epafras, no, alto, esto no es el mensaje que yo escuché y el que yo prediqué, vamos a poner las barbas en remojo. Entonces, ¿qué hizo Epafras? Fue y buscó de Pablo. ¿Y sabe qué fue lo que escribió Pablo? Desde la primera palabra hacia la última palabra, Pablo dijo Cristo. Pablo dijo Cristo a lo largo de toda la carta. Pablo se preocupó para decirle a la iglesia de Colosas, vuelvan a Cristo. Hay un
pasaje tremendo, el capítulo 2, versículo 9, dice: Cristo es la plenitud de la deidad y el creyente está en Cristo. Entonces Pablo nos deja ver que el creyente tiene todo. Jesús es suficiente para mí. Y cuando cantamos la canción, Jesús, ¿dónde está? Jesús está aquí. Yo llevaba mentalmente mi mano al corazón. Vamos a leer a partir del versículo 1, allí el primer capítulo. Vamos a leer los primeros 6 versículos. Dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, que Dios nuestro Padre le conceda gracia y paz. Hacemos un pequeño paréntesis aquí. Entonces, un tradicional saludo de Pablo, presentándose como apóstol de Cristo y dándole la ubicación exacta a la iglesia. Ya desde las primeras palabras, Pablo empieza a entretejer su mensaje para darles el lugar, la ubicación. Lo primero que perdemos es el sentido. No hay Google Maps, no hay ninguna orientación, ninguna aplicación que al creyente le sea válido hoy para saber a dónde está. Usted no puede ir a Google y poner allí en el buscador en dónde estoy parado. No hay todavía una aplicación para eso. Entonces Pablo empieza a escribir palabras de Dios para nosotros, para que no perdamos de vista dónde estás. Dice Pablo, servidor de Cristo, a los santos y fieles. Vamos a buscar después allí dónde estaba la fidelidad, pero sabe que aquí Pablo nos regala la idea de que los creyentes son hechos santos por la obra de Dios, y la fidelidad viene como resultado de la búsqueda, del interés, del seguimiento del creyente. Y va a dar 2 ubicaciones Pablo en el siguiente versículo. Dice: a los creyentes que están en Cristo y en Colosas. A los creyentes que están en Cristo y en Colosas. A veces se nos cambia y cambiamos la ubicación y agregamos el lugar terrenal y físico donde estamos. Agregamos la ubicación personal de donde yo me encuentro hoy y después en Cristo. Y fue lo que le pasó a esta iglesia. Perdió el rumbo y perdió el eje de donde estaban. Y sabe que eso pasa tan fácil. Hoy leímos un pasaje en Hebreos capítulo 2, dice que allí ese movimiento tan chiquitito, imperceptible, pero que de algún lugar nos va quitando, y en un momento perdimos la noción de dónde estábamos. Le dice Pablo a la iglesia: ustedes primero están en Cristo y luego están en Colosas. ¿Es eso posible? ¿Es eso posible para el creyente hoy? ¿O somos uruguayos, somos montevideanos, somos de la Unión, de la Blanqueada, de Carrasco, de Pocitos, de Punta Carretas, del centro de Ciudad Vieja, y damos la ubicación física de donde estamos? Pero Pablo nos sacude la realidad y nos dice: ustedes son de Cristo y en este lugar son embajadores. No tienen pies muy fuertes en la tierra, porque su morada está en el cielo. Y ahí Pablo empieza a darles la idea donde ellos están. La iglesia había perdido el rumbo. ¿Y qué tan fácil es para nosotros empezar a olvidarnos de nuestra vida espiritual? A veces llega alguien allí a la iglesia y dice: pastor, no sabe lo que me pasó. Se desapareció mi novio. ¿Hola? Ahí va. Algo pasó y se movió un florero en mi casa. Está viendo mal, hermano, no se preocupe. Fue la siesta que se levantó muy mal. No, pero realmente lo vi. Ay, pastor, vaya a orar en mi casa porque no sabe lo que va a pasar, esto, lo otro. Y nos perdemos de vista que sabe que el mundo espiritual es tan real como el físico que usted palpa. La vida espiritual que está alrededor suyo, ángeles, huestes espirituales de maldad, todo anda alrededor nuestro. Pero en algún momento nosotros perdimos ese sentido y pensamos que somos solo parte de un mundo terrenal. Y de vez en cuando Dios nos permite percibir algo para sacudirnos y decirnos: ¡hey!
mirá que vos sos parte del Espíritu. Mirá que vos sos parte de esta formación que va hacia el cielo y no se queda en la tierra. Pero qué tan fácil es acomodarnos, hacernos el huequito en el sillón y quedarnos allí acomodados a este mundo terrenal. Sigamos, por favor. Esa es solamente la ubicación. Versículo 3. Y aquí quisiera puntualizar 3 aspectos de nuestra vida de fe que son pilares en la enseñanza de Pablo. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad que es el Evangelio, que ha llegado hasta ustedes. Este Evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Qué oración de Pablo. Qué tremendo descubrimiento que Pablo hace en la iglesia de Colosas. 3 aspectos que son un bastión allí en el mensaje de Pablo, al menos en 5 cartas que él escribió. Dice Pablo: me he enterado, he escuchado de ustedes 3 cosas. Y vamos a pasar a enumerarlas. La primera dice: he escuchado de la fe que ustedes tienen, ¿en quién? En Cristo Jesús. El primer punto del mensaje de Pablo, los 3 aspectos que Pablo quiere resaltar de la vida espiritual de la iglesia en Colosas, empieza por la fe. Y sabe que usted lo puede encontrar en varios pasajes bíblicos, en Efesios, en Corintios, en Tesalonicenses, en Romanos, en Hebreos. Aparecen estos 3 aspectos juntos: fe en el Señor Jesucristo, amor y esperanza. Son 3 complementos fundamentales para nuestra vida de fe, para saber dónde nos encontramos. Es para que nosotros nos hagamos un test, una prueba, y saber a qué responde mi vida espiritual. Primer punto entonces que Pablo desarrolla acerca de la fe que ustedes tienen en Jesucristo. Saben que la fe es algo dinámico. La fe no es simplemente una tradición o un pensamiento o una ilusión o un ideal o una pasión que alguien siente o que nosotros podemos encontrar. Hoy el mundo tiene fe en un montón de cosas. La espiritualidad parece que es la forma que el ser humano ha encontrado para canalizar sus problemas y sus situaciones. Pero realmente no es la fe en Cristo lo que el mundo está encontrando, sino que son sustitutivos. Son de alguna manera enlaces que la gente encuentra para mejorar su situación momentánea y terrenal. Pero Pablo va a hablar de una fe en Cristo, que cuando usted la ve en la palabra de Dios a lo largo de todo el mensaje bíblico, esta fe es increíble, esta fe es dinámica, esta fe genera en nosotros una actividad que el mundo no la puede contener. Dice Juan allí en su primera carta, en el capítulo 5, esta es la fe que vence al mundo. No cualquier fe, la fe en Jesucristo. Yo crecí en el Evangelio, crecí en la gracia de Dios, por su gracia, y era todo el no. No podés, no vas allá, no hagas esto, no hagas lo otro, por miedo a lo que el mundo puede hacer en nuestras vidas. Pero cuando usted lee Juan nos impulsa a salir al mundo y a mostrar de esa fe que no se achica a través del torrente mundano que podamos enfrentar. Cuando usted lee las mismas palabras de Juan en su Evangelio, entiende que Jesús dice: los estoy enviando al mundo, pero no con un escarbadiente, con la fe puesta en Cristo Jesús. Y esta fe
se escucha. Esta fe hace ruido. Esta fe no es simplemente un rosario que uno puede presentar. Esta fe es algo que moviliza. Esta fe es que se presenta aún siendo tan chiquitita como algo posible de mover grandes montañas. De esta fe es la que estaba escuchando Pablo a cientos de kilómetros. Este es el tipo de fe que Dios sigue buscando en medio de los creyentes, de los cristianos, de los seguidores de Cristo. No una muletilla, no un ideal, no algo que me pasaron de tradición, de generación en generación. Realmente el creyente que puede poner sus ojos en Cristo Jesús y decir, Señor, ¿a dónde más iré? Es esta misma fe que sabe que Pedro, el que dijeron hoy por aquí, en medio de la tormenta, hundiéndose en el agua y siendo rescatado por su Señor, dijo, realmente tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Peleando entre medio de las olas, tomando un poquito de agua y tragando y luchando entre medio del viento, dice, Señor, si eres tú, manda que yo camine en medio de las aguas. Esta es la fe que Jesús quiere provocar en nuestras vidas. Lo podemos criticar a Pedro por su fe, pero se animó a conquistar por medio de su fe, en medio de la tormenta y bajo el agua. Es muy atractiva la historia, porque dice, después los discípulos que estaban en el barquito, todos sequitos y cómodos, llegaron a la orilla, bajaron del barco, y cuando llegaron estaba Pedro todo mojado y con los buchones bien grandes, y dicen los discípulos, tú eres Cristo realmente, el Hijo de Dios. Pero todos sequitos, sin pasar por la lucha, por la dificultad, por la adversidad, y encontrando su fe en ese Cristo posible de hacer cualquier cosa. Yo prefiero realmente estar en ese lugar y encontrarme con ese Cristo que cambia mi vida, y lo puedo comprobar, puedo verlo real, puedo verlo activo. Esa fe en Cristo es la que vence el mundo. Esa fe en Cristo es la que Pablo escucha en Colosas, y esa fe en Cristo, Dios quiera, sea la que se mueva en este lugar. Amén. Sigamos, pues si no me detengo mucho y no podemos avanzar. Segunda característica de la iglesia en Colosas, y van a estar todas enlazadas. Dice, he escuchado de la fe en Cristo que ustedes tienen, ¿y de qué más? Y del amor que tienen por todos los santos. Por las personas especiales. Santos se refiere acá a los eruditos. Santos se refiere acá a los pastores, a los maestros, a aquellas personas dignas de admiración, a aquellas personas dignas de doble honra dentro de la iglesia. Recuerda el mensaje de Pablo, a los santos y fieles que están en la iglesia de Colosas. Entonces, cuando Pablo habla del amor que la iglesia de Colosas tiene, es por toda la iglesia. Y sabe que estas dos palabras o estas dos acciones están estrechamente entrelazadas. Juan también va a decir, voy a citar mucho el libro de Juan, primera carta de Juan. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios, pero, ¿qué dice? No ama a su hermano, ¿qué ves? Un mentiroso. Una palabra fuerte. Yo recuerdo cuando era chiquito y decía, vos mentiste, me acuerdo que me rezongaban y me pegaban en la boca porque era una palabra fuerte, decir al menos cuando yo era chico, mentiroso a alguien. Vos sos un mentiroso. Me acuerdo que me rezongaban porque era una palabra fuerte. Hoy no hay palabras que ya sean fuertes o blandas, ¿no? Pero Juan es fuerte cuando dice, si uno dice que ama a Dios, pero realmente en su corazón no ama a su hermano, entonces esa fe no es real. Está mintiendo. Hay algo que no es coherente en su vida. Y sabe que la fe en Cristo Jesús genera, despierta, reacciona, moviliza en nosotros el amor en medio
nuestro. Otro de los aspectos para que nosotros comprobemos y analicemos dónde está nuestra fe es en nuestra entrega por la persona que está a nuestro lado. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Ese es un versículo clave del amor de Dios que envió a su Hijo. Pero primera de Juan 3:16 habla del amor que nosotros debemos tener en respuesta al amor del Padre que hay en nuestras vidas. No es posible hablar de nuestra fe en Cristo Jesús y que nuestra vida de fe está llena de pleitos. Yo esto me lo he cuestionado muchísimo. No he tenido, o mejor dicho, Dios nos ha hecho pasar como familia una prueba difícil a lo largo de este año. Y ha movilizado mucho mi corazón y mis emociones. Y me he encontrado muchas veces que soy una persona a veces un poco conflictiva. Me sacuden las emociones y estoy pronto siempre para discutir y pelear y argumentar. Y últimamente Dios me está llevando a reflexionar y a hacerme preguntas, ¿vio? Y esto que le estoy diciendo a usted. Juan, ¿dónde está tu fe? ¿Qué está pasando con tu reacción? ¿Qué está pasando con tus palabras? ¿Qué está pasando con tu amor al prójimo? Hoy como iglesia pensamos nosotros que la estrategia que va a conquistar el mundo son nuestros programas avanzados en tecnología, son nuestros programas de atractivo para la sociedad, son hasta a veces las personas con renombre o con capacidades que podamos traer para que le hable a fulanito o a menganito. No hay estrategia mejor para que los demás vean a Dios en nuestras vidas, dice también la carta de Juan, que el amor. Verán que Dios está en ustedes cuando se amen unos a otros. Y como le dije, tengo unos cuantos años de iglesia. Viví dentro de la iglesia desde chiquito, físicamente. Y hoy en día, después de 20 años de creyente, yo me hago a veces la misma pregunta. ¿Es fácil amarnos unos a otros? Pero usted no sabe, pastor, lo que fulano un día me dijo. Pero usted no sabe, pastor, la cara que me puso menganito cuando yo hice tal cosa. Ah, no. Un día me equivoqué, fallé, ¿y de qué amor me viene usted a hablar? Me cayeron fuerte. En la iglesia no hay amor. Es triste ver esa reacción a veces dentro nuestro, donde somos capaces de abrirnos con alguien de afuera, pero no tenemos la confianza, la intimidad para abrirnos con los que estamos acá. Qué bueno es ver cuando la iglesia está dispuesta a amarse, está dispuesta a entregarse vez tras vez, no fijándonos las veces que nos han fallado, sino las veces en las que nosotros podemos abrir nuestro corazón una vez más. Entrelazado en la fe en Cristo Jesús están nuestras uniones personales aquí en la tierra. Está nuestro vínculo, nuestro acercamiento. Eso era lo que hacía ruido en Roma. Hallelujah, hallelujah. Lift up your voice and sing. Now is the time to worship the Lord. We must join our acá a la iglesia y dice, qué lindo ambiente. Me trataron tan bien, fueron tan amables, me abrazaron, me dieron un beso, parece que los conociera de toda la vida. Eso no hay programa que lo alcance. Eso no hay programa que la iglesia pueda formar, que pueda generar eso en la vida de las personas. Y está al alcance de la disposición en nuestro corazón. Analizarnos y a pensar nuevamente. ¿Todavía puedo amar a fulanito? Y otra vez la palabra de Dios nos lleva a entender y a reaccionar, a decir, no es con el amor que yo tengo, no es con el amor que Sara tiene por el hermano, es por el amor que Dios pone en nuestros corazones. Está estrechamente entrelazado con nuestra relación
y nuestro vínculo con Dios. Sigamos un poquito más porque ya pusieron las bebidas arriba de la mesa y me está dando sed, allí el pomelo que estoy viendo desde acá. Sigamos un poquito más, por favor. Deme un poquito más de su atención. Y la última. A causa, versículo 5, de la esperanza reservadas para ustedes en el cielo. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad que es el Evangelio y que ha llegado a ustedes. Veo que empezamos diciendo que Pablo le hace entender a la iglesia que antes de estar en Colosas está en Cristo y les da la ubicación en donde están. Ahora Pablo les dice el final de su viaje y dónde va a ser que los cristianos van a llegar. Y por eso modifica o altera nuestra forma de vivir el hoy. Perdón, algo acá. Nuestra forma de vivir el hoy. La fe mira al pasado, mira lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. La fe mira de dónde me sacó nuestro Dios, de lo que transformó, de lo que cambió mi vida. ¿Se acuerda cuando usted escribía su testimonio? ¿Cuál era su vida antes de Cristo? Hacia allá mira la fe. El amor mira el hoy. Lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy invirtiendo mi tiempo, mi esfuerzo, mis ganas, mis recursos. Y la esperanza, ¿hacia dónde mira? Hacia el mañana. La esperanza mira hacia dónde va el creyente. Y sabe que eso hoy en día no es poca cosa. Hoy en día que el creyente, que el cristiano, que el Hijo de Dios sepa cuál va a ser su lugar y hacia dónde apunta su vida, no es poca cosa hoy en nuestra vida y en nuestra sociedad. La gente no para de preguntarse, ¿cuál es el producto? ¿Por qué yo estoy haciendo todo lo que hago? ¿De qué me va a servir? ¿Para qué voy a cuidar mi vida? ¿Para qué voy a cuidar mi familia? ¿Para qué voy a ser un buen ciudadano? ¿Para qué voy a ser un buen padre, un buen esposo? Si de nada sirve. Ustedes saben, yo miro esto en las relaciones o en los conocidos que yo tengo, ¿no? Lo que vendrían a ser mis bisabuelos, ¿no? Mis bisabuelos, capaz que los padres de muchos de ustedes, juntaban para los hijos, ¿no? Entonces venía el abuelo y el abuelo compraba un terreno grande en aquella época y edificaba en ese terreno su casa y ya pensaba en la casa para el hijo y para la hija. No sé si a usted le pasó, lo vivió o lo conoce de alguien. Entonces el abuelo con sus manos construía la casa ya pensando para sus hijos. Entonces fulanito, menganito crecía y ya tenía la casa del hijo. Y a su vez después el abuelo pensaba en los nietos. Entonces de alguna forma el abuelo sacaba recursos y edificaba la casa para el nieto. Entonces hoy ya casi no se ve, pero antes era muy común, en el fondo vivía el abuelo, en el medio vivía el hijo y en el frente vivía el nieto. Y a veces se colaba algún sobrino por el costadito que también se hizo alguna casa. Allá en la iglesia hay varios de esos, en la familia de mi esposa, y había unas familias que yo conocía que casi eran, no sé, toda la cuadra entera pertenecía a la familia. Y así las familias iban creciendo, pensando en lo que iba a ser. Y hoy en día parece que es todo al revés. Se vende todo, igual nos vamos a alquilar. ¿Y qué pasa con las generaciones que vienen? No importa. La palabra de Dios nos insta. Una vez yo le dije a mi madre, mamá, la Biblia dice, los padres juntan para los hijos, y no los hijos para los padres. Es un principio bíblico. No es algo de atorrante que uno tenga y dice, no, mamá, vos me tenés que dar a mí hasta que yo tenga 60 años. No. Es un principio bíblico. Los padres juntan hacia los hijos y ven esa vida desarrollada. ¡Qué lindo! Pero hoy parece que el mundo va en otro sentido. No importa. Consumamos todo lo que tenemos, porque igual, ¿de qué vale tenerlo? Si después se van a pelear y se van a discutir y va a haber problemas en la familia y no podemos ver más allá por medio de nuestros problemas. Pero ahora Pablo sacude a la iglesia y le dice, el creyente debe estar cargado de esperanza. Una esperanza que no avergüenza, dice Pablo. Una esperanza que no nos defrauda.
Porque aún como la iglesia de Tesalónica decía, ustedes tal vez tienen por tardanza que Cristo va a venir. Y entonces la iglesia se despachó en banalidad y en la vida secular, y dejaron de trabajar y se tiraron a una vida sin sentido. Pero dice Pablo a la iglesia de Tesalónica, Cristo va a venir y viene pronto. ¿Y a quién viene a buscar? A su iglesia. A su iglesia que ¿cómo espera? Maranata, que significa Señor Jesús, ven pronto. No, Señor Jesús, dame un año más. Dame un tiempito más, que vos sabés que tengo unas vacaciones planeadas para fin de año. Si tanto demoraste, dame unos meses más. Sino que es un creyente que se prepara, que está pronto allí con su aceite, con su relación con Dios, esperando que Jesús venga. Es un creyente que tiene las maletas preparadas, dejando poco en este mundo y invirtiendo todo en el reino de los cielos. Por eso la iglesia de Colosenses era una iglesia llamada a ver más allá, porque en su corazón había esperanza de lo que era, ahora era sombra de lo que había de venir, y lo que ha de venir es muchas veces más mejor de lo que hoy nosotros tenemos. Es mucho mejor de lo que tú y yo estemos viviendo. Por más bueno que te parezca lo que vos estás viviendo en esta tierra, lo que Dios tiene para nosotros en el cielo aún es mucho mejor. Parece que solamente en nuestra infancia cantamos esas canciones de escuela dominical. ¿Se acuerda? Y por las calles de oro alegre caminaré. ¿No lo sabe? Pues su palabra me dice que al cielo yo entraré. Esa canción, algo así dice la canción, se ríen, no es así, ¿no? Al cielo allí estaré. Y a los niños les enseñamos a que miren con agrado hacia el mañana, porque Jesús va a venir a buscar, y le mostramos los libritos. ¿Alguno vio los libritos esos donde están esas calles de oro y esas grandes mansiones que Dios tiene para nosotros? Pero en nuestro caminar nos hacemos grandes, nos volvemos adultos y pensamos que en las calles de oro están acá, que las grandes mansiones son las terrenales que yo puedo levantar. Y ahí sí que estamos mal, porque perdemos el objetivo hacia dónde vamos. Y lo que estamos viviendo no tiene sentido. En cambio, si yo entiendo que las situaciones que vivo hoy no son nada en comparación con lo que Dios tiene reservado para mí, lo que vivo hoy para mí va a ser una nada comparado a lo que miro para más adelante. Esta iglesia escuchó este evangelio, no lo voy a leer, pero allí al final dice, porque ustedes escucharon este evangelio. Y este evangelio que ustedes escucharon es el que está dando fruto en sus vidas, y aún es el que siguen predicando. Ese es el primer análisis para nosotros hacernos. Nuestra fe en Cristo Jesús, nuestro amor entre los santos y nuestra esperanza en dónde está puesta. Pero al final Pablo dice, este evangelio también es el que ustedes tienen que predicar, el que están viviendo, del que ustedes gozan, del que ustedes practican. Un análisis para que cada uno de nosotros nos hagamos, y que no sea simplemente una linda canción. Jesús es suficiente para mí, y en vez de terminarlo como una afirmación, lo termino con una pregunta. ¿Jesús es suficiente para mí? No es para que me la responda, sino para que usted vaya delante del trono de la gracia y se acerque confiadamente, porque Dios no resiste a aquellos que tienen preguntas, los invita a que lleguen delante de Él. Y usted le pregunta a Dios, y deje que Él sea el que lo escudriñe más allá de sus pensamientos, y vea en su corazón, en su vida, si hay algo para cambiar. Creo que como creyentes todos tenemos algo para que Dios transforme nuestras vidas. Ninguno de nosotros nos podemos poner el moño y dejarnos como un regalo pronto. Así que le invito allí donde está, que incline su rostro. Esta pregunta para que usted le haga.
allí en su corazón a su Dios. Son tres pilares de fe que no pasan. Hallelujah, hallelujah. Lift up your voice and sing. Now is the time to worship the Lord. We must join our hearts.